Imagínate por un momento. Estás en el evento más exclusivo de Dubái, rodeada de millonarios, modelos y celebridades. Las luces doradas del Burj Al Arab brillan a lo lejos. El champán más caro del mundo se derrama en copas de cristal y tú acabas de descubrir que durante 3 años el hombre que juraba amarte ha estado diciéndole a todo el mundo que eres su secretaria, no su esposa, su secretaria. Thalassa Ormond sintió como si el piso de mármol italiano del Hotel Atlantis se desplomara bajo sus pies cuando escuchó a Rafael Sorensen, su marido, presentándola ante un grupo de empresarios como mi eficiente asistente personal. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas envenenadas. 3 años de matrimonio. 3 años fingiendo una vida perfecta. Y en ese momento, bajo las luces deslumbrantes de la ciudad más ostentosa del mundo, Thalassa comprendió que había sido la protagonista de su propia humillación. Pero esta no es una historia sobre una mujer quebrada. Esta es la historia sobre cómo una mujer decidió convertir su dolor en poder, su humillación en triunfo y su vergüenza en la venganza más elegante que Dubái jamás había presenciado. En las alturas del piso 47 de la Torre Emiratos, Thalassa Ormond contemplaba el skyline dorado de Dubái mientras el sol del amanecer pintaba de fuego los rascacielos. Su reflejo en el ventanal panorámico mostraba a una mujer de 32 años, cabello castaño ondulado que caía elegantemente sobre sus hombros, ojos verdes que alguna vez brillaron con sueños ahora apagados, y una sonrisa que había aprendido a falsificar a la perfección. El apartamento de lujo donde vivía con Rafael era una postal de revista, pisos de mármol Carrara importado de Italia, muebles diseñados por Philip Stark y una vista que costaba $5 millones. Pero toda esa opulencia no podía llenar el vacío que crecía en su pecho como un tumor silencioso. Thalassa, mi café está frío otra vez. La voz de Rafael resonó desde el comedor, cargada de esa irritación pasiva-agresiva que se había vuelto su lenguaje predilecto. Ella cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y se dirigió hacia la cocina italiana de última generación. Rafael Sorensen era el tipo de hombre que Dubái producía como en serie. Ejecutivo de una multinacional petrolera, 38 años, cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás, trajes Tom Ford que costaban más que el salario anual de muchas personas, y una arrogancia que había pulido como si fuera una joya preciosa. Cuando se conocieron en una conferencia empresarial en Barcelona 3 años atrás, Thalassa trabajaba como consultora de marketing digital independiente. Era brillante, ambiciosa y tenía esa chispa que hacía voltear cabezas en cualquier habitación. «Perdón, amor, ya te preparo otro», murmuró Thalassa, aunque por dentro una vocecita gritaba que él era perfectamente capaz de preparar su propio café. Pero había aprendido que era más fácil ceder que enfrentarse a sus silencios punzantes y sus comentarios envenenados. El ritual matutino continuó como una coreografía ensayada hasta el cansancio. Rafael revisaba sus correos mientras ella preparaba el desayuno, sus ojos azules fríos como témpanos árticos cuando ocasionalmente la miraba. Thalassa había dejado su carrera cuando se mudaron a Dubái. «No necesitas trabajar, mi amor. Yo me encargo de todo», le había dicho Rafael con esa sonrisa que entonces interpretó como protección, pero que ahora reconocía como control. «Hoy tengo una reunión con los inversores japoneses», anunció Rafael mientras se ajustaba la corbata Hermès frente al espejo del vestíbulo. «Probablemente llegue tarde. No me esperes despierta». Era la 5ª reunión importante de la semana. Thalassa ya había perdido la cuenta de cuántas veces había cenado sola en esa mesa para 12 personas, rodeada de sillas vacías que parecían burlarse de su soledad.
¿Quieres que te acompañe? Podría conocer a las esposas, sugirió con voz esperanzada. Rafael se detuvo en seco. Sus ojos se endurecieron con esa expresión que ella había aprendido a temer. Thalassa, ya hemos hablado de esto. Son reuniones de negocios muy técnicas. Te aburrirías. Además, necesito que alguien se quede aquí por si llaman del servicio de limpieza. La excusa era absurda, y ambos lo sabían. Tenían una empleada doméstica que se encargaba de todo, pero Rafael siempre encontraba razones para mantenerla apartada de su mundo profesional. Al principio, Thalassa pensó que era consideración. Ahora sospechaba que era algo mucho más siniestro. Después de que Rafael se marchara en su Maserati azul marino, Thalassa se encontró nuevamente sola en ese palacio dorado que se había convertido en su prisión de lujo. Caminó descalza por los pisos fríos hasta el balcón, donde la brisa del Golfo Pérsico acariciaba su rostro y el bullicio de la ciudad llegaba como un murmullo lejano. Dubái se extendía ante ella como un espejismo hecho realidad. Los rascacielos competían por tocar las nubes, las palmeras artificiales se alzaban desde islas creadas por el capricho humano, y el desierto dorado se perdía en el horizonte como un mar de arena. Era una ciudad construida sobre sueños y ambiciones donde todo lo imposible se volvía posible, excepto aparentemente ser feliz en su propio matrimonio. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Elena desde Barcelona. ¿Cómo está mi hermana favorita viviendo como jeque en Dubái? Mándame fotos de tu vida de lujo. Thalassa contempló el mensaje durante largos minutos. ¿Cómo explicarle a Elena que toda esa vida de lujo se sentía como una jaula dorada? ¿Cómo contarle que no había hecho una sola amiga en 3 años porque Rafael siempre encontraba excusas para evitar eventos sociales? ¿Cómo admitir que se sentía más sola en esa torre de cristal y acero que cuando vivía en su pequeño apartamento de Barcelona? Todo perfecto por aquí, respondió finalmente, añadiendo una foto del skyline desde su balcón. Mentir se había vuelto tan automático como respirar. Esa tarde, mientras paseaba por el Dubai Mall tratando de llenar las horas vacías, Thalassa se detuvo frente a una librería. Hacía meses que no leía algo que no fueran revistas de decoración o recetas gourmet. Sus ojos se posaron en un libro sobre mujeres emprendedoras que habían construido imperios desde cero. La biografía de la portada mostraba a una mujer con una mirada feroz y decidida, todo lo contrario a lo que Thalassa veía en su propio reflejo cada mañana. Compró el libro y se sentó en una cafetería con vista a la fuente danzante del mall. Mientras leía sobre mujeres que habían desafiado imposibles y construido sus propios destinos, algo se removió en su interior. Una chispa diminuta, pero real. Por primera vez en meses, Thalassa sonrió. Una sonrisa real, no de esas que había perfeccionado para las pocas ocasiones sociales donde Rafael no encontraba excusas para dejarla en casa. Esa noche, cuando Rafael llegó de su reunión, oliendo a un perfume que definitivamente no era el suyo, Thalassa fingió estar dormida. Pero por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba completamente despierta, procesando, cuestionando, reconectando con partes de sí misma que había enterrado bajo capas de complacencia y conformidad. El cambio había comenzado con un libro, una tarde solitaria, y la realización lenta pero inexorable de que la mujer que había sido antes de Rafael seguía ahí, esperando bajo la superficie como un volcán dormido. Lo que Thalassa no sabía era que su despertar estaba a punto de colisionar violentamente con la mentira más grande que Rafael había construido. Una mentira que se desmoronaría en el evento más exclusivo de la temporada social de Dubái, frente a las personas más influyentes de la ciudad.
Pero antes de que eso sucediera, tendría que atravesar el valle más oscuro de la humillación y el desprecio. Porque algunas verdades solo se revelan cuando estamos lo suficientemente rotos como para estar dispuestos a reconstruirnos desde cero. Du bist in des du bist Sturm. La primera grieta en la fachada perfecta apareció un martes por la mañana, cuando Thalassa decidió sorprender a Rafael llevándole el almuerzo a su oficina en el distrito financiero de DIFC. Había preparado su plato favorito, salmón al eneldo con quinoa orgánica, en recipientes elegantes, imaginándose la sonrisa genuina que no veía en su rostro desde hacía meses. Las torres Emiratos se alzaban como gigantes de cristal y acero contra el cielo azul intenso de Dubái. El lobby de mármol negro brillaba con incrustaciones doradas, y el aire acondicionado proporcionaba un alivio inmediato del calor sofocante de octubre. Thalassa se dirigió al elevador que llevaba al piso 35, donde Rafael tenía su oficina esquinera con vista panorámica. «Disculpe, ¿a quién busca?», le preguntó la recepcionista a una joven emiratí de sonrisa profesional y hijab de seda color perla. «Vengo a ver a Rafael Sorensen. Soy su esposa, Thalassa». La confusión en el rostro de la recepcionista fue instantánea y reveladora. Sus ojos se nublaron, su sonrisa se desplomó ligeramente y miró a Thalassa como si acabara de hablar en un idioma extraño. «¿Su esposa? Pero el señor Sorensen, yo pensé que él era soltero». Las palabras golpearon a Thalassa como una bofetada invisible. El aire acondicionado súbitamente se sintió como hielo líquido en sus venas. «¿Perdón? ¿Puede repetir eso? Es que, bueno, él nunca ha mencionado estar casado, y en todas las funciones de la empresa viene solo, o a veces con diferentes acompañantes». El piso de mármol pareció inclinarse bajo los pies de Thalassa. Las luces del lobby se volvieron demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. El maletín térmico con la comida se sintió pesado como plomo en sus manos temblorosas. Puedo verlo», logró articular. La recepcionista, claramente incómoda por la situación, hizo una llamada rápida. Después de unos minutos que se sintieron como eternidades, Rafael apareció en el lobby. Su expresión cuando vio a Thalassa fue una mezcla tóxica de irritación, pánico y algo que se parecía peligrosamente al asco. «¿Thalassa? ¿Qué haces aquí?». Su voz sonó cortante, controlada, pero con un filo que cortaba el aire como una cuchilla. «Te traje el almuerzo. Quería darte una sorpresa. Ya hablamos de esto. No puedes aparecer en mi trabajo sin avisar. Es muy poco profesional». Pero lo que más lastimó a Thalassa no fueron sus palabras, sino la forma en que Rafael miraba constantemente hacia los lados, como si estuviera avergonzado de ser visto con ella. Como si su presencia fuera una mancha en su reputación impecable. «Rafael, la recepcionista dice que nunca has mencionado que estás casado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael se acercó a ella, tomó su brazo con una fuerza que bordeaba lo doloroso y la llevó hacia un rincón menos visible del lobby. «Mira, Thalassa, en este ambiente las relaciones personales pueden complicar los negocios. Es mejor mantener cierta discreción». «¿Discreción? Soy tu esposa». «Baja la voz», siseó él, mirando nerviosamente a su alrededor. «Estás haciendo una escena». Esa noche, en la torre que se había vuelto su prisión dorada, Thalassa se encontró revisando obsesivamente cada evento social al que no había sido invitada, cada reunión de negocios que la había excluido, cada vez que Rafael había evitado presentarla como su esposa. Los patrones comenzaron a formar una imagen clara y devastadora. Durante 3 años había estado viviendo como un secreto sucio. Las semanas siguientes se convirtieron en un descenso sistemático hacia la humillación. Era como si Rafael,
Ahora consciente de que Thalassa había comenzado a cuestionar su realidad, hubiera decidido intensificar su campaña de aislamiento psicológico. «Tu inglés tiene un acento muy marcado», le dijo durante una cena, mientras cortaba meticulosamente su filete wagyu. «Es mejor que no hables mucho cuando hay clientes internacionales. Podrían no entender». «Thalassa, ¿podrías cambiarte esa blusa? Es un poco llamativa para donde vamos», comentó antes de salir a un evento cultural en el Ópera de Dubái. Aunque la blusa en cuestión era una pieza elegante de seda color marfil que cualquier mujer de clase se sentiría orgullosa de llevar. Pero la gota que derramó el vaso llegó durante una cena en el restaurante Nobu del Atlantis de Palm. Rafael había dicho que finalmente la incluiría en una cena importante con potenciales socios. Thalassa se había arreglado meticulosamente, vestido negro de Diane von Furstenberg, maquillaje perfecto, joyas discretas pero elegantes. Cuando llegaron al restaurante, con su vista espectacular del Golfo Pérsico y la ciudad iluminada como un collar de diamantes, Rafael la presentó al grupo de hombres trajeados como mi acompañante para esta noche. No su esposa, su acompañante. Como si fuera una escort de lujo contratada para la ocasión. Thalassa sintió como si le hubieran arrancado la dignidad a tiras. Se disculpó para ir al baño, pero en lugar de eso salió corriendo del restaurante. Caminó descalza por la playa privada del hotel, sus tacones Louboutin colgando de sus dedos, las lágrimas mezclándose con la brisa salada del Golfo. Su teléfono no paró de sonar. Rafael. Una llamada tras otra que ella rechazó sistemáticamente. Finalmente le llegó un mensaje de texto. «Estás siendo ridícula e infantil. Regresa ahora o toma un taxi a casa. Tengo asuntos importantes que atender». Asuntos importantes. Ella, su esposa de 3 años, no calificaba como un asunto importante. Esa madrugada, cuando Rafael llegó a casa oliendo a whisky caro y perfume de mujer, Thalassa fingió estar dormida. Pero cada célula de su cuerpo estaba en llamas, no de pasión, sino de una furia fría y calculadora que crecía como lava bajo la corteza de una montaña aparentemente dormida. Al día siguiente, mientras Rafael se duchaba tarareando despreocupadamente, Thalassa hizo algo que jamás había hecho. Revisó su teléfono. Lo que encontró fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Mensajes a un grupo de WhatsApp llamado Los Leones de DIFC. La secretaria está cada vez más pesada. «Creo que se está encariñando demasiado. ¿Sigues con la española? Pensé que ya la habías cambiado por el modelo nuevo. Es conveniente tener a alguien que cocine bien y no pregunte mucho. Pero para eventos importantes, obviamente llevo a alguien del nivel apropiado. ¿No se supone que está casada contigo? Ja, ja, ja. En el papel sí, pero ya saben cómo son estas cosas. Ella necesitaba la visa. Yo necesitaba alguien que manejara la casa. Win-win. Pero obvio, para las cosas que importan de verdad, Thalassa dejó caer el teléfono como si quemara. Sus manos temblaban tanto que no podía mantener el aparato firme. La habitación comenzó a girar. Las paredes de mármol se cerraban sobre ella como las mandíbulas de un monstruo gigantesco. 3 años. 3 años de su vida reducidos a un arreglo conveniente. Una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Corrió al baño y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago, excepto bilis amarga. Su reflejo en el espejo del baño le mostró a una mujer que no reconocía. Ojos hinchados, rostro pálido, cabello despeinado. Una sombra de la mujer segura y ambiciosa que había sido antes de permitir que Rafael demoliera su autoestima ladrillo por ladrillo. Pero en lo profundo de esa devastación, algo más poderoso que el dolor comenzó a emerger,
una determinación fría como el acero, afilada como una hoja de samurái. Rafael había convertido su vida en una mentira. Había convertido su amor en una transacción. Había convertido su dignidad en una broma para entretener a sus amigos. Pero lo que no sabía era que había despertado algo en Thalassa, que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Algo que sus padres, inmigrantes griegos que habían construido un imperio gastronómico en Barcelona desde la nada, le habían enseñado desde pequeña, que una mujer humillada puede ser la fuerza más peligrosa del universo. El juego había cambiado, y Rafael Sorensen estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que había tratado como su secretito sucio durante 3 años. La tormenta se acercaba y tenía nombre de mujer. El evento benéfico anual de la Cámara de Comercio Internacional de Dubái era el acontecimiento social más exclusivo del año. Se celebraba en el piso 122 del Burj Khalifa, con una vista de 360 grados de la ciudad que parecía extenderse hasta el infinito. Ese año, el tema era empoderamiento global, una ironía que Thalassa apreciaría plenamente solo hasta mucho después. Durante las 2 semanas previas al evento, Rafael había estado más evasivo que nunca. Es muy técnico, mi amor. Solo van ejecutivos de alto nivel. Te aburrirías, había dicho con esa sonrisa falsa que Thalassa ahora podía identificar a kilómetros de distancia. Pero esta vez, Thalassa había tomado una decisión. No iba a quedarse en casa como una mascota obediente. A través de los contactos de su antigua vida, esa vida brillante que había abandonado por amor, Thalassa consiguió una invitación independiente. Su ex cliente, Dimitri Konstantinov, un magnate inmobiliario griego con proyectos en todo el Medio Oriente, la había invitado como su acompañante de negocios. «Thalassa, querida», le había dicho Dimitri durante una videollamada desde Atenas. «Siempre supe que eras demasiado brillante para desvanecerte en el anonimato. Es hora de que el mundo recuerde quién eres realmente». La noche del evento, Thalassa se transformó como si fuera una mariposa emergiendo de un capullo que había sido su cárcel durante 3 años. Eligió un vestido de gala rojo sangre de Valentino que había comprado en secreto, con un escote discreto pero poderoso y una caída que acentuaba cada curva de su figura. Sus zapatos Jimmy Choo de tacón aguja la hacían caminar como si fuera dueña del mundo. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su maquillaje resaltaba sus ojos verdes hasta hacerlos brillar como esmeraldas. Cuando se miró en el espejo de cuerpo completo de su vestidor, vio por primera vez en años a la mujer que había sido. Poderosa, magnética, imposible de ignorar. Rafael ya se había marchado 2 horas antes, con la excusa habitual de reuniones previas importantes. No tenía idea de que su esposa secreto estaría en el mismo evento, en el mismo piso, respirando el mismo aire enrarecido de la élite de Dubái. Thalassa llegó al Burj Khalifa en el Rolls-Royce Phantom de Dimitri, quien la esperaba en el lobby como un verdadero caballero. A los 55 años, Dimitri tenía el porte distinguido de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios sin perder su clase natural. Cabello canoso perfectamente peinado, traje Brioni azul marino y esa sonrisa genuina que contrastaba dolorosamente con las muecas calculadas a las que Thalassa se había acostumbrado. «Estás radiante», le dijo Dimitri, ofreciéndole su brazo. «Esta noche el mundo va a recordar por qué Thalassa Ormond era la consultora más solicitada de Barcelona». El elevador más rápido del mundo los llevó hasta las nubes en menos de 1 minuto. Cuando las puertas se abrieron, Thalassa sintió como si entrara en un cuento de las 1001 noches, reimaginado por un diseñador futurista.
El piso 122 había sido transformado en un paraíso de luces doradas, flores exóticas y vistas que cortaban la respiración. Más de 300 personas, la crema innata de la sociedad internacional, se movían entre las instalaciones de arte contemporáneo y las estaciones de Champagne Laurent Perrier. Thalassa escaneó la multitud discretamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra, y entonces lo vio. Rafael estaba en el bar principal, impecable en su smoking Tom Ford, riendo con un grupo de hombres que reconoció como los ejecutivos más poderosos de las corporaciones petroleras del Golfo. Pero lo que hizo que la sangre se le helara en las venas no fue verlo a él. Fue ver a la mujer que tenía del brazo. Una rubia platinada de unos 25 años, con un vestido dorado que costaba probablemente más que el salario anual de una persona promedio, joyas de Cartier que brillaban como estrellas y una sonrisa que gritaba «Me perteneces» cuando miraba a Rafael. Dimitri notó inmediatamente el cambio en la respiración de Thalassa. «¿Ese es tu marido?», preguntó con voz suave pero cargada de comprensión. «Sí», susurró Thalassa. «Y esa es aparentemente su acompañante para las ocasiones importantes». «Querida», Dimitri le tocó suavemente el brazo, «tienes dos opciones. Podemos irnos ahora mismo o puedes mostrarle a este imbécil exactamente lo que está perdiendo. ¿Qué decides?». Thalassa respiró profundo. El aire de las alturas entró en sus pulmones como combustible puro. «Vamos a recordarle al mundo quién soy», dijo con una voz que no reconoció como propia. Era la voz de una guerrera. «Si te has sentido alguna vez invisible en tu propia vida, si has permitido que alguien te trate como si fueras menos de lo que vales, quédate conmigo, porque lo que está a punto de pasar va a cambiar todo. Dale like a este video si crees que Thalassa merece su momento de justicia». Los siguientes 30 minutos fueron una masterclass en elegancia y poder femenino. Dimitri presentó a Thalassa como la consultora estratégica más brillante del Mediterráneo, y la reacción fue inmediata. Los ejecutivos que la conocían de su época dorada la recibieron con entusiasmo genuino. Los que no la conocían quedaron inmediatamente cautivados por su inteligencia afilada y su presencia magnética. «Thalassa, querida, ¿cuándo vas a abrir tu oficina en Dubái?», le preguntó la esposa del embajador francés. «Tengo al menos 5 amigas que necesitan exactamente tu tipo de expertise». «El proyecto inmobiliario que desarrollaste para nuestro hotel en Mykonos sigue siendo nuestro caso de estudio favorito», añadió el CEO de una cadena hotelera internacional. «¿Estarías disponible para un proyecto similar aquí?». Thalassa sonreía, conversaba, brillaba como si hubiera nacido para esos momentos. Era como si despertara de un sueño de 3 años, donde había olvidado completamente quién era realmente. Cada conversación la energizaba más, cada reconocimiento profesional reparaba un pedazo de su autoestima destrozada. Y entonces sucedió. Rafael la vio. Estaba en medio de una conversación con el ministro de Turismo de los Emiratos, cuando sus ojos azules se encontraron con los verdes de Thalassa a través del salón. La copa de champán que tenía en la mano se detuvo a medio camino hacia sus labios. Su rostro pasó por una secuencia completa de emociones, confusión, reconocimiento, pánico y finalmente algo que se parecía al terror puro. Thalassa le sostuvo la mirada durante exactamente 5 segundos. 5 segundos en los que Rafael pudo ver en sus ojos que el juego había terminado, que los secretos estaban a punto de explotar como fuegos artificiales en la noche de Dubái. Luego, Thalassa sonrió, no una de sus sonrisas sumisas y apagadas de los últimos años. Una sonrisa de depredador que ha encontrado a su presa exactamente donde la quería.
Rafael se disculpó bruscamente de su conversación y comenzó a caminar hacia ella, pero Dimitri, que había estado observando toda la interacción como un estratega militar, interceptó su trayectoria. «Rafael Sorensen», exclamó Dimitri con voz lo suficientemente alta como para que la mitad del salón pudiera escuchar. «El famoso ejecutivo petrolero. He escuchado tanto sobre ti». «Dimitri, qué sorpresa verte aquí», Rafael logró articular, pero su voz sonaba forzada. Sus ojos se desplazaban constantemente hacia Thalassa, que ahora estaba rodeada de un grupo de mujeres poderosas que reían de algo que había dicho. «Por supuesto que estoy aquí. Vine con mi consultora estrella». Dimitri puso su mano en la espalda de Thalassa con un gesto protector. «¿Conoces a Thalassa Ormond? Una de las mentes más brillantes del mundo de los negocios internacionales». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Rafael miraba a Thalassa como si fuera un fantasma que había regresado para atormentarlo. La rubia platinada, que había estado colgada de su brazo toda la noche, se acercó, claramente confundida por la tensión súbita. «Rafael», la rubia tocó su brazo posesivamente. «¿Conoces a esta...?» «¿Señora?» Y entonces, en ese momento perfecto de tensión máxima, con medio salón observando y esperando, Dimitri soltó la bomba que cambiaría todo. «Por supuesto que se conocen, querida. Thalassa es la esposa de Rafael». El silencio que siguió fue apocalíptico. La rubia platinada se quedó con la boca abierta como un pez fuera del agua. Los ejecutivos que habían estado conversando con Rafael los miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el escándalo barel y disimulado. Las mujeres del grupo de Thalassa intercambiaron miradas de complicidad y comprensión inmediata, pero lo mejor de todo fue la expresión en el rostro de Rafael. Era como ver a un hombre realizando que acaba de pisar una mina terrestre y que la explosión está a punto de destrozar todo lo que había construido cuidadosamente durante años. ¿Su esposa?», tartamudeó la rubia, mirando entre Rafael y Thalassa como si tratara de resolver un acertijo imposible. Thalassa dio un paso adelante. En sus tacones, Jimmy Choo era casi tan alta como Rafael. Su presencia llenaba el espacio como una reina reclamando su trono. «Sorpresa, mi amor», dijo con una voz suave como la seda, pero afilada como una espada. «Decidí aceptar la invitación de Dimitri después de todo. Espero que no te moleste que haya venido a tu evento técnico y aburrido». La ironía en su voz era tan espesa que se podía saborear. Y entonces, mientras toda la élite de Dubái observaba con la fascinación morbosa de quienes presencian un accidente de tren en cámara lenta, Thalassa hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Rafael, se puso en puntillas y le dio un beso en la mejilla. Un beso suave, tierno, perfectamente calculado para parecer el gesto más natural del mundo. «Mi amor», murmuró lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. «¿No me dijiste que ibas a traer a tu secretaria para el evento?» La palabra secretaria salió de sus labios envuelta en miel venenosa. Rafael se puso pálido como el mármol de su apartamento. «Thalassa, ¿esto es una malinterpretación?» Thalassa inclinó la cabeza con una sonrisa angelical que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, mi amor, después de todo siempre has sido muy creativo con las presentaciones». La rubia platinada comenzó a retroceder lentamente, su cerebro finalmente procesando la magnitud de la situación en la que se había metido. Pero Thalassa no había terminado. Se dirigió directamente a ella con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano. «Perdón, no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Thalassa Ormond Sorensen», extendió su mano engantada en seda negra. «La esposa de Rafael. ¿Y tú eres...?» «Yo
Yo soy Natasha. Volkov, tartamudeó la rubia, su acento ruso volviéndose más pronunciado con el nerviosismo. Yo pensé que que él estaba soltero. Thalassa completó la frase con una risa musical que sonó como cristales quebrándose. ¡Qué divertido! Mi marido debe haber olvidado mencionar nuestros 3 años de matrimonio. Pero no te culpo, querida. Rafael puede ser muy selectivo con la información que comparte. El círculo de espectadores había crecido considerablemente. La esposa del embajador británico murmuró algo al oído de la cónsul francesa. Los ejecutivos petroleros intercambiaban miradas que prometían que esta historia se contaría en todas las oficinas de DIFC durante los próximos 6 meses. Dmitri observaba la escena con la admiración de un maestro viendo a su estudiante más brillante superar todas sus expectativas. Rafael finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera tragado arena del desierto. Thalassa, creo que hay una confusión. Natasha es la hija de uno de nuestros socios rusos. Solo la estaba acompañando porque soy muy joven para estar sola en eventos como estos. Natasha interrumpió, claramente desesperada por salvarse de la situación. Rafael solo estaba siendo un caballero. Thalassa asintió comprensivamente, como si fuera la explicación más razonable del mundo. Por supuesto, un caballero, como cuando me presenta como su eficiente asistente personal en reuniones de negocios. O cuando me llama su acompañante para la noche en cenas importantes, siempre tan protector de mi privacidad. Cada palabra era una puñalada envuelta en elegancia. Rafael se veía como si quisiera que la tierra se abriera y se lo tragara, preferiblemente hasta el núcleo del planeta. La conversación había atraído la atención del mismísimo organizador del evento, Sir Edmund Blackwood, un británico de 60 años que había construido un imperio financiero desde Londres hasta Hong Kong. Thalassa Ormond. Sir Edmund se acercó con una sonrisa genuina. ¡Qué maravillosa sorpresa verte aquí! ¿Sigues haciendo esa magia tuya con las estrategias de mercado internacional? Edmund, querido, Thalassa se iluminó como si acabara de encontrar a su persona favorita en el mundo. ¡Qué placer verte! De hecho, Dmitri me está convenciendo para que abra una oficina aquí en Dubái. Parece que hay mucha oportunidad para el crecimiento. Excelente. Tendrás que cenar con Margaret y conmigo la próxima semana. Tengo al menos 3 proyectos que serían perfectos para tu expertise. Mientras Thalassa conversaba effortlessly con Sir Edmund, Rafael se quedó parado como una estatua, observando cómo su esposa secreta brillaba ante los ojos de la persona más influyente del evento. La misma mujer a quien había mantenido oculta como si fuera un trapo sucio, ahora conversaba de igual a igual con magnates que él solo soñaba con impresionar. Natasha había desaparecido discretamente, probablemente para refugiarse en el baño de mujeres y procesar el drama en el que había estado involucrada sin saberlo. Rafael, Sir Edmund, finalmente notó su presencia. No sabía que estabas casado con esta joya. Thalassa revolucionó completamente nuestras operaciones en el Mediterráneo hace 3 años. ¿Por qué nunca la has traído a ninguno de nuestros eventos? El silencio fue tan prolongado que se podía escuchar el murmullo de las conversaciones en el otro extremo del salón. Rafael abrió y cerró la boca varias veces, como un pez desesperado por oxígeno. Bueno, Thalassa vino al rescate con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. Rafael siempre ha sido muy protector. Dice que estos eventos son demasiado técnicos y aburridos para mí. ¿No es adorable? La ironía era tan gruesa que prácticamente goteaba del aire acondicionado. Sir Edmund frunció el ceño, claramente confundido. ¿Técnicos y aburridos? Thalassa, querida,
Tú prácticamente escribiste el manual sobre negociaciones internacionales complejas. Rafael, amigo, tu esposa es uno de los cerebros más afilados que he conocido en 30 años de negocios. Y ahí fue cuando Rafael se dio cuenta de que no solo había perdido el control de la situación, había perdido completamente la narrativa. Durante 3 años había logrado mantener a Thalassa en una caja, convenciéndola y convenciendo a todos de que era solo una esposa decorativa, una secretaria conveniente, una acompañante temporal. Pero en una sola noche, en una sola conversación, esa caja se había hecho pedazos. Y de los fragmentos había emergido una mujer que él había olvidado que existía. La Thalassa brillante, poderosa, magnética, que había conquistado el mundo empresarial europeo antes de que él la convenciera de abandonar todo por su amor. Bueno, Thalassa miró su reloj Cartier con elegancia estudiada. Ha sido una noche absolutamente reveladora. Pero creo que es hora de que Rafael y yo tengamos una conversación muy necesaria en casa. Se acercó a Rafael y le tomó del brazo con una presión que se sentía como garras de acero envueltas en seda. ¿Nos vamos, mi amor? No era una pregunta. Mientras caminaban hacia el elevador, Thalassa se despidió de cada persona importante que habían conocido esa noche. Distribuyó su nueva tarjeta de negocios, que había mandado a hacer en secreto la semana anterior, y confirmó citas para las próximas semanas. Rafael caminaba a su lado como un hombre en trance, procesando lentamente que su mundo, cuidadosamente construido, se había desmoronado en menos de una hora. En el elevador que descendía desde las nubes hacia la realidad, Thalassa finalmente rompió el silencio. 3 años, Rafael. Su voz era suave, pero había acero forjado en cada sílaba. 3 años fingiendo que era tu secretito sucio. 3 años manteniéndome escondida como si fuera algo de lo que avergonzarse. 3 años haciéndome creer que no era lo suficientemente buena para tu mundo. Rafael abrió la boca para hablar, pero ella levantó una mano que lo silenció tan efectivamente como si le hubiera puesto una mordaza. Pero esta noche descubrí algo maravilloso, mi amor. Descubrí que el problema nunca fui yo. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby de mármol negro, donde los ecos de sus tacones sonaron como disparos en la noche. El problema, continuó Thalassa mientras caminaban hacia la salida, siempre fuiste tú. La semana que siguió al evento en el Burj Khalifa fue como observar el nacimiento de un huracán desde el ojo de la tormenta. Thalassa se despertaba cada mañana a las 5 a.m., no porque Rafael la hubiera condicionado a servir su café, sino porque tenía reuniones que la energizaban hasta la médula de los huesos. Su primer encuentro fue con Margaret Blackwood, la esposa de Sir Edmund, en el Café Tortue del Four Seasons Resort Dubai en Jumeirah Beach. Margaret era el tipo de mujer que Dubái producía en su versión más refinada, elegante, inteligente, con conexiones que se extendían desde Mayfair hasta Manhattan y el tipo de instinto para los negocios que convertía conversaciones casuales en imperios financieros. Querida, Margaret removió su té Earl Grey con una cucharilla de plata, mientras el sol de la mañana hacía brillar el Golfo Pérsico como una bandeja de diamantes. Edmund no ha parado de hablar de ti desde anoche. Dice que eres exactamente lo que necesitamos para expandir nuestras operaciones en el mercado latino. Thalassa sentía como si despertara de un sueño de 3 años. Cada neurona de su cerebro se activaba con la electricidad de los desafíos intelectuales reales, las estrategias complejas, la sensación embriagadora de ser valorada por su mente y no tolerada como una mascota bonita. El mercado emergente en América Latina está ripe para disruption, respondió Thalassa, sus ojos verdes brillando con la pasión que había enterrado durante tanto tiempo.
especialmente en el sector de tecnologías limpias y desarrollo sostenible. Pero necesitas a alguien que entienda tanto la mentalidad empresarial europea como la cultura latina. Exactamente lo que pensábamos. Margaret sonrió con la satisfacción de alguien que acaba de encontrar la pieza faltante de un rompecabezas muy caro. ¿Qué te parecería una asociación? Tú estableces la oficina, nosotros proporcionamos el capital inicial y las conexiones, 50-50 en todas las ganancias. Era la oportunidad con la que Thalassa había soñado durante años, antes de que Rafael la convenciera de que sus ambiciones eran demasiado estresantes y que sería mucho más feliz enfocándose en ser una esposa perfecta. Mientras tanto, en las Torres Emiratos, Rafael vivía su propio tipo de infierno. La historia del evento se había extendido por el distrito financiero como un incendio en el desierto. Sus colegas lo miraban con una mezcla de diversión y lástima. Los grupos de WhatsApp que antes se burlaban de su secretaria española, ahora hervían con chismes sobre el genio empresarial que había estado escondiendo. ¿En serio estás casado con Thalassa Ormond?, le preguntó Hassan Al-Mahmoud, el CEO de una petrolera emiratí, durante una reunión que debería haber sido sobre proyectos de exploración en el mar Arábigo, pero se había convertido en una sesión de interrogatorio no oficial. ¿La consultora que triplicó las ganancias de Royal Mediterranean Hotels?, añadió James Crawford, el ejecutivo británico que había sido testigo de primera fila del drama la noche anterior. ¿Y la has tenido como ama de casa durante 3 años? La pregunta de Hassan goteaba incredulidad. Rafael, amigo, o eres el hombre más estúpido de los Emiratos o el más afortunado. Y después de anoche, estoy inclinándome hacia la primera opción. Las risas que siguieron fueron como puñales en el orgullo de Rafael. Durante años había sido el que se burlaba, el que tenía el control, el que poseía secretos. Ahora él era el chiste. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Thalassa en el balcón del piso 47, pero no era la misma mujer que había dejado esa mañana llorando en silencio sobre una taza de café frío. Esta Thalassa tenía una laptop abierta, 3 teléfonos sonando alternativamente y una energía que hacía que el aire a su alrededor prácticamente chispeara. Dimitri, perfecto, estaba diciendo en una videollamada mientras escribía notas rápidamente. Entonces confirmamos la reunión con los inversores de Atenas para el jueves. Y sí, acepto la propuesta para el proyecto de resort en Creta. Será como en los viejos tiempos. Rafael se quedó parado en la puerta del balcón, observando a una extraña que tenía el rostro de su esposa, pero la presencia de una CEO multimillonaria. ¿Thalassa? ¿Qué es todo esto? Ella terminó su llamada con Dimitri y se volteó hacia él. Su sonrisa era educada, profesional y completamente fría. Esto, mi querido Rafael, se llama tener una carrera. Algo que tú me convenciste de abandonar hace 3 años para poder jugar a la casa perfecta. Pero nosotros necesitamos hablar sobre lo de anoche, sobre lo que pasó. ¿Hablar sobre qué exactamente? Thalassa cerró su laptop con un clic definitivo. Sobre el hecho de que durante 3 años me has presentado como tu empleada doméstica en lugar de tu esposa. O sobre el hecho de que tus amigos saben exactamente lo que piensas de mí porque lo has puesto en mensajes de texto. Rafael se puso pálido. No sabía que Thalassa había visto esos mensajes. Thalassa, yo... Oh, quizás... continuó ella poniéndose de pie con una gracia que recordaba por qué se había enamorado de ella en primer lugar. ¿Quieres hablar sobre tu acompañante rubia de anoche? Natasha, ¿verdad? Muy joven, muy conveniente para eventos donde necesitas a alguien del nivel apropiado. Cada palabra era una bofetada envuelta en seda.
Rafael se dio cuenta de que no estaba hablando con la mujer sumisa que había moldeado cuidadosamente durante 3 años. Esta era la Thalassa que había conquistado el mundo empresarial europeo y había regresado con sed de venganza. Escucha. Rafael intentó usar el tono condescendiente que siempre había funcionado antes. Estás siendo emocional. Las cosas se salieron de contexto anoche, pero podemos arreglar esto. La risa que salió de los labios de Thalassa fue como el sonido de champán caro siendo descorchado. ¿Emocional? Rafael, mi amor, durante 3 años he sido emocional. He llorado en silencio, he aceptado tus humillaciones, he permitido que convirtieras mi autoestima en cenizas. Pero ahora... Se acercó a él hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Rafael pudo oler su perfume Chanel, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, sentir el poder que irradiaba como calor del desierto. Ahora soy estratégica. Los días siguientes fueron una masterclass en reconstrucción personal. Thalassa se sumergió en su renacimiento profesional con la voracidad de una mujer que había estado hambrienta durante años sin darse cuenta. Su antiguo network se activó como una máquina perfectamente calibrada. Clientes de Barcelona, Londres, Atenas, Nueva York, todos querían trabajar con la consultora que había desaparecido misteriosamente 3 años antes. Su oficina temporal era el estudio del apartamento que había estado vacío durante años, convertido ahora en un centro de operaciones que rivalizaba con cualquier firma de consultoría de DFC. Contrató a una asistente local, Amira Al-Zahra, una joven emiratí con MBA de Wharton y hambre de éxito que recordaba a Thalassa su yo más joven. Señora Ormond, Amira revisaba la agenda en su iPad mientras servían té de menta en tazas de porcelana china. Tiene 5 reuniones mañana, incluyendo el almuerzo con los inversores saudíes y la videollamada con el board de directors de Constantinov Holdings. También llegaron 3 propuestas más para proyectos en Abu Dhabi y una invitación para hablar en la cumbre de mujeres empresarias del Golfo. Thalassa se sentía como un atleta olímpico que regresa a la competición después de una lesión. Cada músculo de su cerebro se fortalecía con cada desafío. Cada éxito construía sobre el anterior como bloques de un imperio. Pero lo más revelador era cómo la gente respondía a esta nueva versión de sí misma. Los hombres que antes la habían ignorado en eventos sociales ahora buscaban su opinión. Las mujeres que antes la habían catalogado como otra esposa trofeo, ahora querían almorzar con ella para discutir oportunidades de negocio. Una tarde, mientras revisaba contratos en el balcón con vista al skyline dorado de Dubái, Thalassa recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Thalassa Ormond? La voz en el teléfono tenía un acento americano refinado. Habla Victoria Sterling, de Sterling & Associates en Manhattan. Hemos seguido tu trabajo durante años y después de lo que pasó en el evento de Sir Edmund. Thalassa sonrió. Las noticias viajaban rápido en el mundo de los negocios internacionales. Tenemos una proposición que podría interesarte. Estamos expandiendo nuestras operaciones al Medio Oriente y necesitamos a alguien que sea local, pero con perspectiva global. Alguien que entienda tanto Wall Street como la mentalidad del Golfo. El salario base serían $500,000 anuales, más bonificaciones por performance que podrían triplicar esa cifra. Mientras Victoria detallaba la propuesta, Thalassa observó su reflejo en la ventana. Era como ver a una versión completamente nueva de sí misma, poderosa, cotizada, libre. Esa noche, cuando Rafael llegó a casa después de otro día de ser el hazmerreír de DFC, encontró a Thalassa en el comedor, pero no estaba sola.
Dmitri Konstantinov estaba sentado a la mesa junto con Margaret Blackwood y dos hombres en trajes que irradiaban el tipo de dinero que hace que los bancos centrales tomen nota. Rafael Thalassa se levantó con una sonrisa que era pura elegancia y poder. ¡Qué perfecta sincronización! Quería que conocieras a mis nuevos socios. Estamos celebrando el lanzamiento oficial de Ormond International Consulting. Rafael se quedó parado en la entrada de su propio comedor, sintiéndose como un intruso en su propia vida. La mesa estaba puesta con la vajilla fina que normalmente solo usaban para ocasiones especiales. Había champagne Dom Perignon enfriándose en un balde de plata, y el aroma de la cocina mediterránea que Thalassa había preparado llenaba el aire. Pero lo que más lo golpeó fue la transformación en Thalassa. No solo su apariencia, aunque el vestido de negocios de Armani y las joyas discretas pero caras la hacían ver como la CEO que ahora era, sino su presencia. Comandaba la habitación como si hubiera nacido para ello. Encantado de conocerte, Rafael. Uno de los hombres se levantó para estrechar su mano. Soy Alexander Petrov, del fondo de inversión Moscow Capital. Tu esposa nos acaba de presentar la estrategia de expansión más brillante que hemos visto en años. Y nosotros somos los afortunados de ser sus primeros inversores, añadió el segundo hombre con acento texano. Robert Hutchinson, Hutchinson Energy. Thalassa va a revolucionar cómo hacemos negocios en esta región. Rafael logró murmurar algunas palabras de cortesía, pero por dentro era como si estuviera viendo a una desconocida que había tomado posesión del cuerpo de su esposa. Esta Thalassa hablaba de presupuestos de millones de dólares con la naturalidad que antes usaba para preguntarle qué quería para cenar. Después de que los invitados se marcharon, dejando tras ellos el eco de risas genuinas y el aroma de éxito que se podía oler desde kilómetros de distancia, Rafael y Thalassa se quedaron solos en el comedor. ¿Qué es todo esto?, Rafael preguntó finalmente. Esto, Thalassa comenzó a recoger las copas de champán con movimientos precisos. Es lo que pasa cuando una mujer deja de permitir que su marido la convenza de que es menos de lo que realmente es. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Durante 3 años me hiciste creer que era demasiado simple para tu mundo sofisticado, que mi inglés no era lo suficientemente bueno, que mis ideas eran demasiado básicas, que mi presencia sería embarrassing para tu reputación. Rafael abrió la boca para interrumpir, pero ella continuó con la fuerza de una avalancha. Pero resulta que el único embarrassing en esta relación eras tú. Tú eras el que tenía miedo de que las personas descubrieran lo brillante que era realmente tu esposa, porque sabías que si me comparaban contigo, no habría competencia. La verdad de esas palabras golpeó a Rafael como un puño en el estómago. Durante 3 años había vivido con el terror secreto de que si Thalassa regresaba a su mundo profesional, se daría cuenta de que podía hacer mucho mejor que él. Así que la había mantenido pequeña, insegura, dependiente. Pero ahora ella había vuelto a su poder, y Rafael se daba cuenta de que había creado su propia peor pesadilla. Una mujer que sabía exactamente lo que valía y ya no necesitaba nada de él. Thalassa. Su voz sonó patética hasta para sus propios oídos. Podemos arreglar esto, podemos empezar de nuevo. Ella se acercó a él y por un momento Rafael pensó que tal vez, solo tal vez, la mujer sumisa que había conocido seguía ahí bajo la superficie. Pero cuando Thalassa habló, su voz tenía la finalidad de una puerta cerrándose para siempre. Rafael, mi amor, hay algunas cosas en la vida que no se pueden arreglar. Solo se pueden superar. Y en ese momento, parada en medio del comedor de su apartamento de $5 millones,
rodeada de los restos de una cena que había marcado el renacimiento de su carrera, Thalassa Ormond supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. La mujer que había vivido como una sombra durante 3 años había muerto esa noche en el Burj Khalifa. Lo que había nacido de sus cenizas era mucho más poderoso, más peligroso y completamente imparable. 6 meses después del evento que cambió todo, Thalassa estaba parada en la oficina del piso 35 de las Torres Emiratos. Pero esta vez no era como visitante suplicante, era como la nueva propietaria. Ormond International Consulting había crecido como un incendio controlado, expandiéndose desde una oficina temporal en su apartamento hasta ocupar 3 pisos completos del edificio más exclusivo del distrito financiero de Dubái. Sus ventanales panorámicos ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad, que había sido testigo de su transformación, desde el Burj Al Arab, que brillaba como una vela dorada, hasta las Palm Islands, que se extendían hacia el horizonte como los dedos de un gigante. Señora Ormond, Amira entró en la oficina con una bandeja de té de menta y esa sonrisa eficiente que había perfeccionado durante los meses, trabajando para la consultora más solicitada del Golfo Pérsico. El equipo de Forbes está aquí para la entrevista. También llegó confirmación de Nueva York. La revista Time quiere incluirla en su lista de 40 Under 40 Global Changemakers. Thalassa sonrió mientras revisaba los contratos sobre su escritorio de caoba italiana. Cada documento representaba millones de dólares en proyectos, desde el desarrollo de un complejo turístico sostenible en las Maldivas hasta la consultoría estratégica para la expansión de una cadena hotelera europea en Asia. Pero lo que más satisfacción le daba no eran los números en su cuenta bancaria, aunque los 8 dígitos eran definitivamente gratificantes, sino el respeto genuino que veía en los ojos de cada cliente, cada socio, cada competidor que ahora reconocía lo que Rafael había tratado de mantener oculto durante 3 años. La puerta de su oficina se abrió y entró el equipo de Forbes, una periodista británica de unos 40 años, con esa elegancia natural que solo viene de décadas navegando en círculos de poder, acompañada de un fotógrafo que había trabajado con algunas de las mujeres más influyentes del mundo. Señora Ormond, la periodista, Sarah Wellington, extendió su mano con una sonrisa genuina. Es un honor conocerla. Su historia se ha vuelto legendaria en los círculos empresariales internacionales. Mientras el fotógrafo preparaba su equipo, Sarah se sentó frente al escritorio de Thalassa con una grabadora digital y esa mirada afilada de alguien acostumbrada a desentrañar verdades complejas. Empecemos por el principio. Sarah activó la grabadora. Hace un año, usted era prácticamente invisible en el mundo empresarial. Ahora es la consultora más solicitada del Medio Oriente y acaba de cerrar un deal de $50 millones con el gobierno de Abu Dhabi. ¿Qué cambió? Thalassa se recostó en su silla de cuero italiano, sus ojos verdes reflejando la luz dorada que entraba por los ventanales. Durante un momento, permitió que su mente viajara de regreso a esa mujer que solía ser, insegura, invisible, convencida de que no era suficiente para el mundo que la rodeaba. Lo que cambió, dijo finalmente, fue que dejé de permitir que alguien más definiera mi valor. Sarah se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Puede ser más específica? Hay rumores sobre una situación personal que catalizó su renacimiento profesional. Thalassa sonrió. Era una sonrisa que había aprendido a usar en negociaciones difíciles. Amable, pero impenetrable. Durante 3 años, estuve casada con un hombre que me convenció de que mis ambiciones eran demasiado grandes para mi capacidad, que mi lugar estaba en la sombra,
apoyando silenciosamente mientras él brillaba. Me hizo creer que era un favor que me mantuviera, que debía estar agradecida por su protección, y que la hizo darse cuenta de que eso no era cierto. Un evento social. La sonrisa de Thalassa se volvió más afilada. Una noche donde finalmente vi claramente la diferencia entre ser amada y ser tolerada, entre ser protegida y ser escondida. Sara asintió, claramente entendiendo las implicaciones sin necesidad de más detalles. ¿Y ahora su exmarido sigue viviendo en Dubái? Thalassa interrumpió suavemente. De hecho, trabaja en este mismo edificio, 3 pisos más abajo. La ironía no se perdió en Sara, quien levantó una ceja con apreciación. ¿Eso no es incómodo? Para él, probablemente. Para mí, es un recordatorio diario de lo lejos que he llegado. Era cierto. Rafael seguía trabajando en su oficina en el piso 32, pero su mundo había cambiado dramáticamente. La empresa petrolera había pasado por una reestructuración después de algunos escándalos financieros y Rafael había sido reubicado en una posición menos visible. Ya no era el ejecutivo estrella que todos cortejaban. Ahora era solo otro empleado de nivel medio en un traje caro que no podía disimular su mediocridad. Mientras tanto, Thalassa había construido un imperio. Sus clientes incluían gobiernos, corporaciones multinacionales y algunas de las familias más ricas del planeta. Su firma había revolucionado la forma en que se hacían negocios entre Oriente y Occidente, creando puentes culturales que generaban ganancias de miles de millones de dólares. Pero más importante que el dinero era la libertad. La libertad de ser brillante sin disculparse. La libertad de tomar decisiones sin pedir permiso. La libertad de despertar cada mañana sabiendo que su valor no dependía de la aprobación de nadie más. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que están en la situación en la que usted estaba hace un año?, preguntó Sara. Thalassa miró hacia el skyline de Dubái, donde los rascacielos competían por tocar las nubes como manifestaciones físicas de la ambición humana. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que están en la situación en la que usted estaba hace un año?, preguntó Sara. Thalassa miró hacia el skyline de Dubái, donde los rascacielos competían por tocar las nubes como manifestaciones físicas de la ambición humana. Que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente, respondió con una voz que resonaba con la sabiduría de alguien que había atravesado el fuego y emergido como acero forjado. Que el amor verdadero nunca te pide que te hagas más pequeña, y que a veces la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan extraordinaria que su ausencia se vuelva irrelevante. Sara sonrió, claramente impresionada por la respuesta. ¿Y qué viene después para Ormond International? Estamos abriendo oficinas en 5 ciudades más: Hong Kong, Sao Paulo, Londres, Nueva York y Singapur. También estoy lanzando una fundación para mujeres emprendedoras del Medio Oriente. Porque descubrí que el éxito no significa nada si no puedes usarlo para elevar a otras. Después de que el equipo de Forbes se marchó, Thalassa se quedó sola en su oficina, observando el atardecer que pintaba el cielo de Dubái en tonos dorados y rosados. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena desde Barcelona. Hermana, acabo de ver el artículo preliminar de Forbes Online. Estoy llorando de orgullo. ¿Cuándo vienes a casa para que te celebremos como mereces? Por primera vez en años, la palabra casa no le causó confusión. Casa no era un lugar físico. Casa era donde podía ser completamente ella misma. Mientras empacaba sus cosas para terminar el día, escuchó un toque suave en la puerta. Su asistente había salido hace horas, así que se acercó a abrir con curiosidad. Rafael
estaba parado en el umbral. Se veía considerablemente mayor que el hombre arrogante que había conocido 4 años atrás. Su cabello rubio tenía hebras grises que no estaban ahí antes. Había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de insomnio, y su traje, aunque still expensive, no podía disimular la derrota que cargaba en los hombros. «Hola, Thalassa». Rafael. Su voz era neutral, profesional, como si estuviera hablando con cualquier visitante corporativo. «Felicitaciones por el artículo de Forbes y por todo esto». Sus ojos recorrieron la oficina que gritaba éxito desde cada superficie de mármol y acero. «Gracias». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Rafael se removió incómodamente, claramente luchando con las palabras que había venido a decir. «Yo quería pedirte perdón por todo, por la forma en que te traté, por las mentiras, por hacerte sentir que no eras suficiente cuando la verdad es que yo era el que nunca fue suficiente para ti». Thalassa lo estudió con la misma expresión que usaba para evaluar propuestas de negocios, calculadora, objetiva, completamente sin emociones. «¿Y qué esperas que haga con esa disculpa, Rafael?» «No espero nada, solo necesitaba que supieras que me doy cuenta de lo que perdí, de lo que destruí por mi propia inseguridad y estupidez. ¿Sabes lo que me tomó entender?» Thalassa se acercó a la ventana, su silueta recortada contra las luces doradas de la ciudad. «Que tú nunca me amaste. Amabas la idea de controlarme. Amabas tener algo hermoso que poseer en privado, pero que no fuera lo suficientemente amenazante para tu ego frágil». Rafael abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano. «Pero aquí está lo irónico, Rafael. Al tratar de mantenerme pequeña, me diste el regalo más grande de mi vida. Me mostraste exactamente lo que no quiero volver a aceptar jamás». Se volteó para mirarlo directamente, y Rafael pudo ver en sus ojos verdes la mujer que había perdido para siempre. «Así que gracias. Gracias por humillarme lo suficiente para que recordara mi propio poder. Gracias por mentir sobre mí hasta que decidí mostrar mi verdad. Gracias por tratarme como tu secreto sucio hasta que me convertí en algo demasiado brillante para esconder. Thalassa, La reunión ha terminado, Rafael. Amira te acompañará a la salida». Era una despedida con la finalidad de una puerta cerrándose para siempre. Rafael entendió que no había segunda oportunidad, no había posibilidad de redención, no había camino de vuelta al corazón de la mujer que había subestimado tan catastróficamente. Después de que se marchó, Thalassa permaneció en su oficina hasta que las luces de Dubái comenzaron a brillar como diamantes sobre terciopelo negro. Su ciudad adoptiva se extendía ante ella como un reino que había conquistado no con armas, sino con brillantez, determinación y la negativa absoluta de seguir siendo invisible. Su teléfono sonó. Era Dimitri desde Atenas. «Querida, acabo de colgar con el primer ministro griego. Quiere reunirse contigo la próxima semana para discutir la consultoría del nuevo proyecto de inversión en islas sostenibles. ¿Estás lista para conquistar el Mediterráneo otra vez?» Thalassa sonrió, una sonrisa que había aprendido a reconocer como completamente suya. «Dimitri, mi querido amigo, estoy lista para conquistar el mundo». Y mientras las luces de Dubái parpadeaban como las estrellas que había aprendido a alcanzar, Thalassa Ormond supo que había logrado algo más valioso que cualquier venganza. Había recuperado su propia alma. La mujer que una vez había vivido como la secretaria secreta de su propio marido, se había convertido en la CEO de su propio destino. Y esa, definitivamente, era la venganza más elegante que Dubái jamás había presenciado. Epílogo. 5 años después. La revista Time
eligió a Thalassa Ormond como una de las 100 personas más influyentes del mundo. La fotografía de portada la mostraba en la terraza de su penthouse en Dubai Marina, con el skyline dorado de fondo y una sonrisa que irradiaba el tipo de poder que solo viene de haberse reconstruido completamente desde cero. Ormond International se había convertido en una de las firmas de consultoría más prestigiosas del mundo, con oficinas en 12 países y clientes que incluían jefes de Estado y CEOs de Fortune 500. Rafael había dejado Dubái 2 años después de su encuentro en la oficina de Thalassa. Según los chismes corporativos, trabajaba ahora para una empresa mediana en Calgary, Canadá. Una vida completamente ordinaria para un hombre que una vez había creído que era extraordinario. Thalassa nunca volvió a preguntar por él. Pero cada mañana, cuando se despertaba en su penthouse con vista a la ciudad que había sido testigo de su renacimiento, recordaba la lección más importante que había aprendido, que a veces tienes que permitir que te rompan completamente para descubrir que estás hecha de material irrompible, y que la mejor venganza contra alguien que trató de hacerte invisible no es destruirlo, es brillar tanto que sea imposible ignorarte. Thalassa Ormond había construido un imperio sobre las cenizas de su humillación, y cada día que se levantaba como la reina de su propia vida era otro día de victoria absoluta.